Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, buenas, dantescos. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo ¿Cómo andás? estás, Alejandro? ¿Cómo están nuestros queridos dantescos, nuestros queridos oyentes? A prepararse, porque hoy vamos a entrenar. Pero obviamente no vamos a entrenar el cuerpo, vamos a hablar de uno de los entrenamientos más completos, sencillos y magníficos para el cerebro. Hoy vamos a hablar de el sumum del entrenamiento. ¿Estás hablando de CrossFit? Ahí va. ¿Boxeo? No, Vos sabés que yo no sé a vos, pero a mí me pasa que cada vez que abrimos un episodio acá, me parece que vamos a cruzar un portal. Y el amigo Dispensa habla de tu personalidad crea tu realidad, pero tu cerebro crea tu personalidad. En cierto modo, tal vez sale. ¿Vamos a aprender a transformarnos desde la raíz? y sí, vamos a entrenar, porque en función de cómo lo dijiste, uno podría pensar, y bueno, ¿qué está antes, el huevo o la gallina? ¿Qué hace qué cosa, no? Y bueno, ¿qué te parece que podría ser el entrenamiento del que vamos a hablar hoy? Ya descartamos lo físico y habrá que entrenar el cerebro. Exacto. Vamos a entrenar el cerebro. Y lo que se me ocurre, algo tan antiguo como la humanidad, será leer. ¡Correcto! ¡Punto Martini! Como decía Jodorowsky, la lectura es una curación invisible. Y supongo que es así. Mientras leemos, algo de nosotros se ordena, se calma o se expande. Que la verdad hace pila que me está costando retomar la lectura. Sí, Es eso un es desafío que culpa. tengo. Hay que culpar a los celulares. Claro. Hay que culpar a los celulares de eso, porque realmente es así, ¿no? Imagínate el gesto de abrir un libro, deslizar los ojos por las palabras y de pronto pasar a otra realidad, a una realidad paralela, que es la realidad del libro. Porque leer no es solamente informarse, no es llenar la cabeza de datos. Leer implica una expansión, implica una reconfiguración. Realmente leer es reinventarse. El cerebro, de hecho, cambia físicamente cuando nosotros leemos. Literalmente creamos nuevas conexiones neuronales, se crean nuevas rutas, nuevas posibilidades. Y hay algo interesantísimo, que es que leer no es un acto natural para el cerebro. Nosotros no nacemos con un módulo lector. Es una habilidad cultural que el cerebro aprende a hacer reorganizando circuitos. O sea que para leer realmente hay que hacer un gran esfuerzo. Eso ya nos da una pista, porque cada vez que leemos estamos remodelando nuestro cerebro. Y eso lo conocemos, ya lo hemos hablado mucho, eso se llama neuroplasticidad. Y la ciencia ha descubierto que leer activa simultáneamente más regiones cerebrales que casi cualquier otra actividad humana. Esto es grandioso. Por eso la verdadera gimnasia para el cerebro es leer. Hay gente que dice que un libro les cambió la vida. Hay frases que no te sueltan, historias que te acompañan años o palabras que te salvan en un instante. ¿Será que hoy vamos a descubrir por qué eso es totalmente real, Ale? Exacto. Vamos a ver qué es lo que pasa en el cerebro cuando nosotros nos ponemos a leer. Entonces, como ya mencionamos antes, cuando leemos en el cerebro no funciona una parte, funcionan muchas, pero lo hacen a la vez, como una verdadera fiesta y danza neuronal. Entonces vamos a ver quiénes intervienen en esta danza. Muy bien. Por un lado tenemos la corteza visual. La corteza visual va a reconocer letras y va a reconocer patrones. Entonces, tenemos en ese reconocimiento de letra
tenemos lo que se llama una discriminación de formas. Hay una activación de la caja de las letras, que es el área de la forma visual de las palabras. Corteza visual. Ahora vamos a el Aré de Broca y Wernicke, que eso se trata de lenguaje, comprensión y estructura. Esta área de Wernicke tiene que ver con la comprensión lingüística, con el giro angular y supramarginal. Hay una asociación entre sonido, significado y símbolo. Es la región que digamos que hace magia para transformar símbolos visuales en ideas. Después tenemos el hipocampo. El hipocampo tiene que ver con la memoria, con la creación de mapas mentales. Es decir, el hipocampo va a codificar información nueva, integra el material con recuerdos previos, favorece la consolidación del aprendizaje. ¿Viste cuando vos estás leyendo, lees algo y a su vez ese algo que estás leyendo te trae un recuerdo, una asociación, y es como que eso que estás leyendo parece como que se expande? ¿No te ha pasado? Sí, te traslada a momentos, viajas con los libros. Exacto. Después tenemos la famosísima corteza prefrontal. Y ahí, como ya hemos hablado en otras oportunidades, tenemos la toma de decisiones, el análisis, mantiene la atención, procesa la lógica del texto, ayuda a anticipar lo que viene y regula la memoria del trabajo. Es decir, esta es la que se atrofia con el celular. ¿Por qué? Porque el celular justamente hace eso, que no podamos mantener la atención, porque nosotros con el celular estamos sistemáticamente cambiando de un foco a otro foco, así todo el tiempo, por una cosa por la otra. Entonces, el músculo de la atención se empieza a deteriorar. Y para esto es ideal tener un libro que nos ayude a ejercitar ese músculo. Vamos a seguir ahora con la amígdala. En otros capítulos nosotros cuando hablamos de la amígdala hablamos de que es la centinela del cerebro, es la que anuncia los peligros. La amígdala tiene que ver con los procesamientos emocionales. Esta va a reaccionar ante personajes, ante situaciones tensas, recuerdos propios que nos evocan la lectura. Y cuando una lectura nos mueve en términos emocionales, es que la amígdala está participando. Y después tenemos la red de modo por defecto. Esta se encarga de la imaginación, de la introspección, de la creatividad. Y la corteza somatosensorial y motora. Es decir, en lecturas narrativas el cerebro simula lo que lee. Es decir, si el personaje corre, se activa parte del área motora. Si alguien toca algo áspero, se activa la corteza somatosensorial. Si se describe un olor, se activa la corteza olfativa. Esto se llama cognición encarnada. O sea, realmente leer es una maravilla porque es como prender fuegos artificiales en nuestra cabeza. Es decir, activa todo un circuito multisensorial. No es una sola zona que se activa. Es como que si activamos una ciudad entera. Cuando hablas de fuegos artificiales y de luces, parece un árbol de Navidad dentro del cerebro. Es como que cuando leemos estamos actualizando el software interno. Exactamente. Es total y absolutamente así. Cuanto más leemos, más conexiones se hacen permanentes. Y esto se llama neuroplasticidad. Fue descrita por Michael Merzenich, supongo que se pronuncia así, y evidencia que leer literalmente modifica la estructura del cerebro. Leer, en definitiva, nos vuelve más atentos, empáticos, reflexivos, creativos, resilientes. Y bueno, todo eso
con un libro. Es hermoso pensar que no necesitamos grandes recursos para transformar la mente, solo tiempo, curiosidad y una historia que nos invite a entrar, una página de un Exactamente. libro. Exactamente, es importante. De hecho, yo lo sigo pensando, ¿no? Claro, ahora leo menos de lo que leía antes, también me pasa que tengo menos tiempo, pero yo te decía, a mí no me importa en qué lugar del mundo esté, dame un libro y es igual, porque Ah, es como que entras en esa dimensión del libro. Otra de las cosas que obtenemos a través de la lectura es que nosotros fortalecemos la atención y la memoria. Cuando leemos estamos entrenando el hipocampo para crear recuerdos más sólidos. Estudios de la Universidad de Stanford mostraron que la lectura profunda activa más regiones del cerebro que casi cualquier otra actividad intelectual. Pero con respecto a la atención y la memoria, es interesante porque uno no puede leer un libro, a ver, se podría leer un libro de un tirón, ¿no? Tendrías que solamente dedicarte al libro y nada. La realidad es que a nosotros nos pasa que agarramos un libro, leemos un poco y después tenemos que hacer otras cosas. Pero cuando volvemos a tomar el libro, tenemos que ubicarnos en dónde estábamos. Es como decir, recordar, volver hacia atrás, decir, bueno, ¿en qué estaba la trama? ¿Qué fue lo último que leí? ¿Cómo me engancho para entender lo que sigue? O sea, hay que hacer un camino hacia atrás, retomar y volver a seguir. Entonces, claro, fortalece la atención, la memoria, porque estoy haciendo ese ejercicio solo por el hecho de volver a tomar el libro, ¿no? Hay unos vamos a hablar de ejemplos reales. Mira, Bill Gates desde niño se dice que leía 50 libros al año. Él dice que la lectura fue su verdadera educación. Bueno, Malala Yousafzai descubrió su propósito leyendo historias de mujeres que se levantaron contra la injusticia. Leer le dio la valentía, que obviamente obtiene en las narrativas, entendiendo y viviendo a través de las historias de estas mujeres, ¿no? es como que si un buen libro te dejara huellas en la memoria, huellas que después guían nuestras decisiones. Exactamente. Porque además un libro nos da un montón de referencias. Cuando estamos leyendo, yo qué sé, leemos a alguien que nos inspira, por ejemplo, pasa a ser una referencia para la vida. Otra de las cosas maravillosas que nos dan los libros es que reducen el estrés y regulan las emociones. El psicólogo David Lewis demostró que solo 6 minutos, 6 minutos de lectura reducen el estrés más que el té, la música o caminar. Cuando lees, la amígdala se calma, la frecuencia cardíaca baja. Es como una meditación, pero con palabras. Realmente, un libro nos aquieta, nos baja los niveles, químicamente nos está cambiando. Por ejemplo, Michelle Obama contó que durante los años más tensos en la Casa Blanca, leer novelas le ayudaba a respirar dentro del caos. Haruki Murakami dice que leer fue su refugio emocional antes de convertirse en escritor. Y bueno, otra de las verdaderas maravillas de la lectura es que leer expande la empatía, porque leer nos permite vivir la vida de otras personas. Nosotros entramos en el personaje, empatizamos con el personaje y nos permitimos ser ese personaje. Entramos en ese otro ser, actuamos desde esa realidad. Entonces eso nos ayuda de alguna manera a entender que el prójimo, que es un otro que vemos afuera, como hace nuestro ego, acostumbra a funcionar así, también tiene una realidad que está teñida por una historia diferente. Entonces eso nos ayuda a comprender más al otro. Hay investigaciones de Raymond Marr y Kate Otley que muestran que la ficción aumenta la teoría de la mente, que es la capacidad de entender lo que otros sienten o piensan. Esto está totalmente demostrado. Es decir,
Cuando cada uno de nosotros estamos leyendo, nuestro cerebro simula experiencia. Por eso la ficción, leer novelas, nos vuelve más humanos, porque nos hace entrar en esas otras realidades, en esas otras formas de ver el mundo. Empezamos a ver un diseño, pero no es el diseño de la realidad que está en nuestra cabeza, es el diseño. Pasamos a ese mundo paralelo del otro y empezamos a ver la vida desde ese lugar que la ve el otro. Y es maravilloso. Por ejemplo, Nelson Mandela dijo que leer a Shakespeare en prisión le dio comprensión sobre la complejidad humana y lo ayudó a no odiar. Esto es una maravilla. Realmente es, y es así. Y Elon Musk, desde niño, devoró novelas de Asimov y de Clarke. Esas historias moldearon su visión del futuro. Bueno, yo a Clarke no lo leí, pero a Asimov sí, y me fascinaba Asimov. No sé, ¿vos leíste Asimov, Alejandro? No, me quedo pendiente. Isaac Asimov, imponente, una mente brillante. Leer Asimov es, hoy por hoy, yo creo que ya lo he nombrado en algún otro podcast, Sí, es estar en lo que hoy es la inteligencia artificial. Isaac Asimov era para mí un tipo, bueno, un genio, sin duda que un genio. Igual. Bueno, otro beneficio ineludible, ¿no? Leer mejora la toma de decisiones y la creatividad. La lectura, como ya hablamos, entrena la corteza prefrontal. Es la parte que compara, que evalúa y que decide. Siempre hablamos de que es el capitán, es el administrativo de la empresa, ¿no? El que dice esto para acá, esto para allá. Y activa la red del modo por defecto, asociada al pensamiento creativo. Por ejemplo, Steve Jobs era un lector obsesivo de mística y filosofía oriental. De ahí se dice que surgió su obsesión por la simplicidad. Y Marie Curie, ¿se acuerdan? Hablamos, hicimos un capítulo de sí. Marie Curie, devoraba libros de ciencia desde pequeña, que esto lo mencionamos en el capítulo que hablamos de ella. En definitiva, fue la lectura la que enciende la chispa que obviamente posteriormente la llevan a 2 premios Nobel, ¿no? Es que la creatividad no es un don, es un músculo. Y podemos decir que la lectura es el gimnasio. Cuando lees, ves mundos que no existen, esos portales que hoy hablábamos. Y eso enseña a tu cerebro que el mundo también puede cambiar. Así que la creatividad no aparece por arte de magia, la construimos. Y leer es el ladrillo que tenemos más poderoso. Exactamente. Leer, además, nos ayuda a reescribir nuestra historia personal. Leer amplía los modelos internos. Cuando uno ve que otros han superado lo que, por ejemplo, uno está viviendo, el cerebro crea nuevas posibilidades, crea nuevas formas de ver, en este caso, el obstáculo, lo difícil. Entonces, leer realmente es una neuroplasticidad emocional, nos ayuda a otras, realmente a otras miradas, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez, es gracioso esto, yo creo que no me acuerdo si lo conté, pero bueno, como el público se renueva, Mm. charlemos de eso. La primera vez que yo vi, llegó a mis manos un libro de Alejandro Jodorowsky, mi mente muy estructurada, por supuesto, que no era para mí, fue un libro que le regalaron a mi esposo, entonces yo lo miro, lo ojeo, que además tenía fotos, y dije, chao, este libro no es para mí, no lo voy a leer. Y no lo leí. Después, tiempo después, por otras cuestiones, me encuentro nuevamente con el nombre Alejandro Jodorowsky, y yo digo, ¿pero este no era el mismo del libro que aquel día tuve en mis manos y no leí? Y a partir de ahí volví sobre mis pasos a buscar aquel libro y realmente me encontré con un nuevo mundo, el mundo de la psicomagia, el mundo simbólico del inconsciente. Bueno, fue toda una maravilla encontrarme, ¿no? Y bueno, ese libro en particular me ayudó, sin lugar a dudas, ese libro y tantos otros, a reescribir mi historia personal. Y bueno, hablando de historias personales, podemos hablar de Víctor Frank, que creo que ya lo hemos nombrado en 50% de los capítulos,
después del horror de los campos de concentración, él escribió El hombre en búsqueda de sentido. Pero antes de eso, él mismo encontró sentido leyendo, por supuesto. Y Oprah Winfrey, dice que leer fue su salvación en una infancia de abuso y pobreza. La historia de Oprah es muy, muy significativa y muy fuerte. Un libro le daba fuerza para imaginar otro destino y de hecho lo construye, ¿no? Vaya si no construye esta mujer un destino diferente. Podemos decir que leer no solo te cambia el pensamiento, nos puede cambiar la vida, con los ejemplos que estabas contando, ¿no? Exacto. Realmente un libro nos puede salvar. En términos literales, un libro nos puede salvar. Estudios de la Universidad de Yale muestran que leer 30 minutos al día aumenta la expectativa de vida. No es por magia, por supuesto, es por varias cosas de las que ya hablamos. Baja el estrés, mejora la salud cerebral, fortalece las conexiones neuronales, previene el deterioro cognitivo. Obvio que leer nos aumenta la vida. La investigadora Susan Greenfield explica que cada capítulo leído es como un gimnasio para el cerebro. Es exactamente de lo que estamos hablando. Si existiera una pastilla que diera calma, memoria, empatía y creatividad, seguro que todos la estaríamos tomando. Pero resulta que ya existe y se llama libro. Es más barato que ir al gimnasio y más efectivo para la cabeza. Me encanta. Exacto. Exactamente. Leer es tan sencillo. Y bueno, pero vamos a hablar de las lecturas y los efectos. ¿Qué te parece? Me Por encanta. ejemplo, Adelante. vamos a hablar de los tipos. Vamos a hablar de la ficción. ¿Qué genera la ficción? Bueno, la ficción va a generar empatía, creatividad y regulación emocional. Por ejemplo, novelas como la de Isabel Allende, García Márquez, activan redes emocionales poderosas, porque tiene toda esa cosa, ¿no? Esa reacción que nos hace vivir otras vidas. Que además, en esa ficción, bueno, no sé, ¿vos leíste Isabel Allende alguna vez o No, García no, Márquez? no. Ah, bueno, García Márquez sí, pero Allende no. es una ficción novelesca, es una ficción que nos transmite emociones increíbles. Les recomiendo a ambos. La no ficción, por ejemplo, nos va a generar foco, análisis, pensamiento crítico. Cuando hablamos de no ficción, hablamos de biografías, de ensayos, de ciencia. Igualmente, cuando nosotros hablamos de biografías, y esto va a depender de cómo esté escrita la biografía, porque también puede generar los efectos que genera la ficción. Pero cuando hablamos de biografía, cualquier biografía, si está escrita como una novela, se convierte en algo que va a generar empatía, creatividad y regulación emocional, que es lo que genera la ficción, ¿no? Pero además, bueno, tienen estos otros asuntos que son pensamiento crítico, el análisis, el foco. Por ejemplo, los favoritos de Barack Obama siempre están en la categoría de no ficción, ¿no? De foco, de análisis, eso es lo que se cuenta. Después tenemos por ahí las lecturas espirituales o introspectivas. Estas dan calma, propósito, resiliencia. Desde acá podemos hablar desde el alquimista hasta un curso de milagros. Cada tipo de libro moldea una parte distinta del mundo interior de quien lo lee. Y después tenemos historias de transformación gracias a los libros. Vamos a hablar de seres que se han transformado, seres que conocemos, ¿no? Stephen King, por ejemplo. Él era alcohólico y encontró refugio leyendo Tolkien. J.K. Rowling, ¿se acuerdan? J.K. Rowling, la escritora de Harry Harry Potter. Potter. Bueno, ahí ya hablamos en su momento de que hay una película sobre ella y que escribe la historia de Harry Potter en medio de la depresión, de la pobreza y de situaciones de vida bastante complejas, violencia. Y bueno, ella leía en las cafeterías para no sentirse sola. Bueno, Mandela, ya lo hablamos, encerrado 27 años. Él sobrevivió esos 27 años realmente abrazado a las palabras, ¿no? Tomando toda esa información
para transformarse y sin duda que se transformó. Después Malala, leyendo bajo la sombra del Talibán. Y bueno, ella así descubre su misión. Como mencionamos antes también, leyendo sobre heroínas, sobre mujeres poderosas que se animaron a cambiar el mundo. Y bueno, ella también hizo lo suyo. Entonces siempre hay un libro que a cada uno de nosotros nos espera para darnos fuerza, justo cuando la vida nos está pidiendo un cambio. Qué mejor compañía que un libro, que inspirarnos en alguien que quizás haya pasado por algo similar o lo que sea, ¿no? Un libro para que nos acompañe en momentos difíciles, un libro para que nos transforme y nos convierta en diamantes. La gente que lee son personas diamantes. ¿Se acuerdan la analogía del diamante? Y bueno, es eso, ¿no? Es irradiar brillo. Cuando el diamante recibe luz, irradia brillo en un montón de direcciones. Yo creo que la gente que lee se convierte un poco en eso, en un diamante. Podemos decir que los libros son como maestros silenciosos, aparecen cuando lo necesitamos y nos hablan de una forma que nadie más nos habla. Leer es un puente, un mapa, un refugio. Es una forma de encontrarnos también. Exactamente. Y quizás hoy alguien que nos esté escuchando desde un momento difícil y lo que necesita no es una solución inmediata, sino una historia que lo sostenga. Muchas veces las historias, aunque sean diferentes a las nuestras, aunque no tienen nada que ver, nos sostienen, porque lo que nos sostiene no es la historia en sí, sino la valentía del personaje o, o la forma en que transita lo que sea que le pase, etcétera, ¿no? Siempre hay un capítulo que puede inspirar, una frase que nos haga sentido y un autor que nos devuelva la fe. Porque un libro no va a cambiar el mundo, pero va a cambiar a la persona que está leyendo, para que después esa persona pueda cambiar el mundo que le toca, ¿no? En su ambiente, en lo que a cada uno nos toca tocar. Pero cada vez que un libro nos toca internamente, nosotros estamos siendo el faro de alguien más. Así que le decimos a los dantescos que busquen un libro, que lo abran. Y quizás ese libro no los cambie hoy, capaz mañana o en 10 años. Como dice Dispensa, cada experiencia deja una marca en tu cerebro. Así que elegí bien tus experiencias. Un libro es una experiencia que te espera en silencio hasta que vos estés listo. Dantescos, bueno, los invitamos a hacer esta gimnasia cerebral, los invitamos a expandir su vida. Hoy está todo el mundo queriendo vivir muchos años y vivir bien. Y bueno, una de las cosas que necesitamos para vivir bien es tener libros que nos acompañen, como guías, como maestros, como amigos, como sabios, y en particular que nos ayude a expandir nuestra forma de ver, de interpretar la realidad y de caminar por esta vida que nos ha tocado. Entonces, los invitamos a buscar un libro que los conmueva. Yo voy a contar un libro que me conmueve, que uno de los libros que para mí ha sido de los más fascinantes y que en algún punto ha transformado mi forma de ver ciertos aspectos de la vida. Es un libro muy conocido que seguramente muchos han leído, pero yo lo voy a recomendar igual. Yo creo que ya lo leí una vez, pero lo volví a escuchar porque después lo escuché en audiolibro varias veces más, que se llama Las voces del desierto de Marlo Morgan. Para mí es un libro imperdible, es un libro maravilloso. Es una historia que llega al alma y al corazón. Ojalá que a ustedes, si los que no lo leyeron, les pase lo mismo que me pasó a mí con ese libro. ¿Vos tenés alguno para recomendar, Alejandro? La realidad inmortal, que lo tengo pendiente, empecé y no, tengo que retomar el hábito. Les prometo a los dantescos y a vos que arranco hoy. Muy bien, vos me vas a arrancar. Te convencí con este capítulo, ¿eh? Totalmente. Vamos al Totalmente gimnasio. convencida. Bueno, a ver si los dantescos también se pueden hacer gimnasia y encuentran una buena lectura que los enamore para seguir creciendo, por supuesto. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo de La Divina Comedia y hasta entonces ojalá que encuentren ese amigo en las letras. Un abrazo para todos. Abrazo, gente, nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.